Aquí tenemos, ¿verdad? Número 25. Dice, entonces Jehová le habló a Moisés diciendo, Finés, que es Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote, ha hecho apartar el furor, mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto dile, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Este es un tema que puede ser controversial, pero es bíblico. Y no solamente es bíblico con respecto al Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento tenemos una manifestación similar a esto. Y está en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 5, vemos una práctica deliberada del pecado. Dice, vamos a leer esto. Esta versión está bien. Dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. ¿Sabe? Dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hay un caso de inmoralidad sexual que no solamente es pecado, sino que es algo malvado en la iglesia, en el pueblo de Dios, sino que también es algo horrible en el mundo, entre los paganos. Y es que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. Y mira lo que dice Pablo. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? En este caso, Pablo no está diciendo que lo tiene que matar como hizo Fineas. Pero mínimo expulsarlo. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente con ustedes, sí estoy presente en el espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió el pecado. Cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. A ver, literalmente Pablo está diciendo, esto no se debe tolerar. Esta situación es algo que no se debe tolerar. No se trata de, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero no podemos tolerar ciertas conductas. Y vuelvo y les repito, yo a ninguno de ustedes le estoy diciendo que vaya a coger una lanza y traspase a un pecador. Porque no. Ese nunca va a ser mi consejo. Pero mínimo tenemos que llamar a la corrección a los que hacen las cosas que están incorrectas. Yeshua también nos deja un ejemplo. Yeshua dijo, Mateo 18. Mira. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, ganaste a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si él se niega a hacerles caso a ellos, díselo entonces a la congregación. Hazlo público. Si incluso a la congregación no le hace caso, pues entonces trátalo como un incrédulo, ni le hagas caso. Esa persona es un impío. Y en este contexto, mira lo que Yeshua dice. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Y las personas cogen este versículo para cualquier cosa menos para esto. Que si hay bendiciones de los cielos, que si ata tu sanidad o ata al día. Esto no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que está hablando es de corregir a tu hermano. Ese es el contexto de atar y desatar según este pasaje. Dice, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que esté en los cielos. Porque es donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de esto. El contexto de esto es que el juicio y la corrección y la disciplina y la santidad que hay en el pueblo de Dios. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que estamos viendo aquí en el libro de Números. Este personaje pasó frente a todo el pueblo bien, como dicen en Puerto Rico, bien cariperado, frente a todo el pueblo cometiendo pecado. Ahí no había ni que llamarle la atención, porque pasó frente a Moisés, pasó frente a los líderes, pasó frente a la familia. Lo más seguro la familia le llamó la atención y él no le importó. Y entonces Finés lo cruzó. Entonces, eso es lo que está hablando acá, ¿verdad? En el capítulo 26 tenemos un censo. Se están contando a todos los israelitas
antes de entrar a la tierra prometida. Yo creo que luego se hace otro censo más, pero me parece que este ya es cercano a la entrada. Y dice que se están contando de 20 años para arriba para los que vayan a salir a la guerra. ¿Está bien? Están haciendo un censo. Recuerden que ellos están en el desierto y van a entrar a la tierra prometida. Y están haciendo un censo para ¿verdad? Las personas que van a ir a la guerra. Y cuentan a los de la tribu de Rubén, Simeón, Gad, Judá, ¿verdad? Todas las 12 tribus, Isaacar, Zabulón, José, Efraín y Manasés, Benjamín, Dan, Aser, Neftalí. Y en total contaron 601.730. Bien, solamente los hombres de 20 años hacia arriba. Obviamente se entiende que no están contando los ancianos, porque los ancianos no van a la guerra. Y tampoco se están contando a las niñas, mujeres, niños, ¿verdad? So que si multiplicamos esto a lo mejor por 2, mínimo tenemos más de 1 millón de israelitas que están en el desierto. Si consideramos que en esos tiempos no eran solo 2 hijos, sino que tenían 3, 4 y 5 hijos, pues fácil podemos llegar a los 2 millones y pico de israelitas en el desierto. ¿Ok? Aquí tenemos un pasaje donde se habla sobre la repartición de las tierras, ¿verdad? Dice que se va a hacer por suerte. Mira aquí. Pero la tierra será repartida por suerte. Bien. Y tenemos el censo de la tribu de Leví. Recuerden que los levitas no van a heredar tierra. Aquí tenemos un conteo de los levitas. Y vamos a leer esto aquí. Dice: Caleb y Josué sobreviven. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente al Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho a ellos: morirán en el desierto, no quedará varón de ellos, sino Caleb y Josué. En otras palabras, todas las personas que salieron de Egipto y llegaron a entrar a la tierra prometida, absolutamente todos nacieron en el desierto. Eran mínimo de 20 años para abajo. Bueno, no todos salieron del desierto, porque sí, tengo que aclarar eso. De 20 años para arriba, todos murieron. De 20 años para abajo, fueron los que entonces lideraron al pueblo para entrar a Israel. Porque toda esa generación que salió de Egipto se rebelaron contra Jehová. Y Jehová dijo: ustedes no van a entrar. Los únicos que entraron, que salieron de Egipto y que entraron de los adultos, es Josué, aquí, y Caleb. ¿Está bien? Josué y Caleb fueron los únicos adultos que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés entró a la tierra. Todos los demás o eran menores de 20 años, o sea, prácticamente eran menores de edad, o nacieron en el desierto. Aquí tenemos un pasaje muy, muy bonito, donde, bueno, vamos a leerlo, dice: vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Eter, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Y los nombres de los cuales eran Maala, Noa, Ogla, podían poner Olga, pero Ogla, Milca y Tirsa. Estas 5 mujeres se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote y delante de los príncipes y delante de todos los líderes. Y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijo. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. La costumbre siempre era que el hombre, ¿verdad?, tomaba esa potestad de la herencia y la distribuía ¿verdad? La distribuía por sus hermanos, hermanas o la esposa, etc. Pero este hombre no tuvo hijos. Por ende, quienes quedaron fueron las mujeres, tuvo hijas. Y ellas están planteándole a Moisés esta situación, ¿verdad? Y están reclamando una heredad. Y lo más importante es ¿para qué? Ella lo dice aquí.
para que el nombre de nuestro Padre no sea quitado, no sea olvidado. Entonces Moisés llevó esta causa delante de Jehová y Jehová le respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijo, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis herencia a los hermanos. Si no tuviera hermano, daréis herencia a los hermanos de su padre. Si no tuviera hermanos, daréis herencia al pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel esto será estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Mis hermanos, el hecho de que esta historia se presente aquí nos está diciendo de la justicia, ¿verdad? De Dios. En nuestro tiempo, hoy día, esto es algo normal. Para nosotros es algo normal que, ¿verdad? Una persona fallece, pues los hijos hereden. Pero no importa, ¿verdad? Si es hombre o mujer. Pero en tiempos antiguos posiblemente no era así. Posiblemente si moría y no tenía hijos, la herencia iba a ir para los hombres, en este caso, ¿verdad? Pero estas mujeres clamaron, ¿verdad?, ante Dios por esa justicia para que el nombre de su padre no fuese borrado. Y Dios estableció justicia diciendo que aunque no hayan varones, ¿verdad?, como esos líderes de la congregación y del pueblo, aún así las mujeres iban a heredar. Y aquí no lo dice, pero más adelante dice que estas mujeres se tenían que casar con hombres de la tribu de Manasés. ¿Está bien? Para que las tierras se quedaran siempre con sus tribus. Si ellas eran de la tribu de Manasés, pues que se casaran con hombres de la tribu de Manasés, para que entonces la tierra se quedara con esta tribu. Para finalizar aquí sobre esta parte, tenemos ofrendas mensuales y ofrendas del día de reposo. El Señor, ¿verdad?, le está recordando a ellos sobre los sacrificios y las ofrendas. Tienen que hacer unas ofrendas para el día de reposo. Tienen que hacer unas ofrendas, ¿verdad?, unos sacrificios para el Rosh Hodesh, que es el comienzo del mes. Tienen que hacer unos sacrificios, ¿verdad? Y la ofrenda de la fiesta. Y aquí estamos repasando todas estas conmemoraciones. ¿Bien? En el mes primero, a los 14 del mes, es la Pascua de Jehová, el Pesaj. Literalmente lo que vamos a estar celebrando, mis hermanos, el próximo viernes, ¿verdad? Viernes es que cae. De jueves para viernes estaremos celebrando la Pascua de Jehová. Un momento, ¿verdad?, donde Dios ordena unos rituales que son para memoria, ¿verdad? Para recordar de dónde Dios nos sacó. Como siempre les digo, estos rituales no necesariamente son, qué sé yo, cosas místicas y milagrosas, aunque pueden serlo, pero no es el propósito principal. El propósito principal es educarnos, ¿verdad? Y hacer memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros. El día 14 es la Pascua. El día 15, por 7 días comerán panes sin levadura. Ya yo pedí el trigo. Se supone que me llegara hoy, no me llegó. Quizás llega mañana o el lunes. Para hacer aquí el pan sin levadura. Le dije a mi esposa: amor, todo lo que vayamos a comer de levadura hay que hacerlo ahora. Porque ya la próxima semana, 7 días sin levadura. El primer día será Santa Convocación. Aquí están los mandamientos, ¿verdad? El séptimo día tendréis Santa Convocación, ¿verdad? Es un Shabbat, ninguna obra se va a hacer. Tenemos Pesaj, tenemos panes sin levadura, y luego tenemos Yom HaBikurim, que es el día de las primicias. Bien, el día de las primicias se va a celebrar. El día de las primicias, ¿verdad?, es el primer manojo de cebada que se recoge de la tierra, se le entrega a Jehová. ¿Está bien? Dice: el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestra semana, tendréis una santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Y aquí se declaran unos sacrificios que hay que hacer. Tenemos aquí el séptimo mes. El primero será el día de sonar las trompetas. Se detallan aquí unos sacrificios. En el día 10 del mes séptimo tenemos el Yom Kippur, día de afligir las almas. Y en el día 15
del mes séptimo tenemos Sukkot, la fiesta de tabernáculo. Algo bien interesante sobre la fiesta de Sukkot, es una fiesta que se celebra durante 7 días y todos los días hay unos sacrificios específicos. Bien, ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año. El primer día, 13, 2 y 14. ¿Está bien? 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos. Y las ofrendas de flor de harina y todo lo demás. El segundo día son 12 becerros, 2 carneros y 14. ¿Está bien? El primer día tenemos 13 becerros, 2 y 14. Y ahora tenemos 12 becerros, 2 y 14. El tercer día, 11 becerros, 2 y 14. El cuarto día, 10 becerros, 2 y 14. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos. El sexto día, 8 becerros, 2 y 14. Se percatan que hay un patrón, ¿verdad? El primer día 13, el segundo día 12, luego 11, 10, 9, 8. Los carneros y los corderos se quedan igual. El que está cambiando es el becerro. El sexto día 8, el séptimo día 7 becerros, 2 y 14. Y el octavo día se llama el gran último día. Ya no es parte de Sukkot literalmente, sino que ya ese es el último día donde está prácticamente recogiéndose todo para irse a sus casas. Pero este último día también se considera un día de reposo y se le llama el Shemini Atzeret, el último gran día. Y este último día se hace solamente un becerro, un carnero y 7 corderos. Interesante, ¿verdad? Yo había buscado alguna información sobre eso porque ¿qué es lo que representa Sukkot? Sukkot representa Dios habita con nosotros. ¿Está bien? Sukkot representa tabernáculo. Dios hizo un tabernáculo y descendió sobre nosotros. Si Dios desciende sobre nosotros, debería ser un momento donde el mundo entero se entere de esto, ¿verdad? No es como que el creador de los cielos desciende y nadie se entera. Se debería enterar el mundo entero, ¿verdad? Completo. Entonces, según el judaísmo, ¿verdad? Y algunos filósofos dentro de el judaísmo, ellos vieron que este mensaje de Sukkot tiene que ver con incluir e interceder por las naciones. Les voy a leer algo por aquí que tenía con respecto a los 70 novillos. En total son 70 corderos. ¿Está bien? Eso de que primero son 13, luego 12, luego 11. El primer día son 13, más 12, más 11, más 10, más 9, más 8, más 7. En total te da 70. Esos 70 corderos representan las 70 naciones en las que se dividió la tierra luego del diluvio de Noé. ¿Está bien? Luego de que Noé, ¿verdad? Hubo un reset sobre toda la tierra. Los hijos de Noé se multiplicaron y se dividen en 70. La tierra se divide entre 70 familias. Es básicamente lo que dice Génesis. Vamos a leerlo aquí. Dice, según el Talmud, se pregunta ¿a quién corresponden esos 70 novillos? Y se responde a las 70 naciones. Luego preguntan ¿por qué Shemini Atzeret se ofrece solamente un novillo? Y responde, corresponde a una sola nación, es decir, Israel. Esta es la idea central. Sukkot no era solo una fiesta de Israel para Israel, sino que tenía una dimensión universal. Israel, por decirlo así, actuaba sacerdotalmente ante Dios, también en favor del mundo. ¿Ven? Esta fiesta de Sukkot es lo que la idea central es Dios descendió con nosotros. De hecho, Yeshua nació en la fiesta de Sukkot. Yeshua descendió, el Dios del cielo, su palabra vino en forma de hombre a esta tierra. ¿Para qué? Para llevar salvación al mundo. Esta fiesta de Sukkot tiene un sello de que tiene que ver con algo tan hermoso que debe ser compartido al mundo entero. Entonces, por eso se entiende, ¿verdad? Que representan estos 70 novillos, era como intercediendo ante Dios por las 70 naciones.
Hoy día yo no sé cuántas naciones hay, vamos a buscar. 195 países. 195 países. De esos 195 países se entiende que nacieron de estas 70 naciones originales que están en la Biblia. ¿Está bien? Y digo, eso es verdad, reconocidos hoy día. Puede que hayan otras naciones que no son reconocidas y pues están ahí. Pero bueno. Dice, ¿qué significa esto espiritualmente? Según la lectura rabínica clásica, esos 70 novillos se ofrecían por las naciones como una forma de intercesión o expiación en beneficio del mundo. Algunas fuentes rabínicas conectan esto con el hecho de que en Sukkot se determina el agua y la lluvia del año, de modo que el bienestar de las naciones también está en juego. Shabbat resume ambas ideas. Los 70 toros corresponden a las 70 naciones y Sukkot está asociado al juicio sobre la lluvia. Esto es profundo. Mientras algunos imaginan a Israel encerrado en sí mismo, el simbolismo de Sukkot apunta a algo más ancho. El altar de Jerusalén tenía una dimensión para el mundo entero. No era una espiritualidad tribal y miope, sino una teología con horizonte universal. ¿Por qué van disminuyendo? Aquí entramos en un terreno interpretativo. El dato bíblico firme es que el número baja cada día. Luego, ¿verdad? Algunos rabinos hacen una interpretación. Dice, mientras el patrón descendente fue leído por algunos como Rashi como señal de la disminución de las naciones, otros rabinos en cambio enfatizaron no en juicio, sino el bien que Israel procuraba para ellas mediante estos sacrificios. JTS resume justamente esa tensión entre una lectura universalista y otra más particularista. El contraste. Después de los 7 días de Sukkot y los 70 novillos, llega Shemini Atzeret y hay solamente un novillo. Dice que la tradición lo entiende así. Durante Sukkot hubo una dimensión mundial. En el 8º día, Dios se queda a solas con Israel. Shabbat lo resume diciendo que Sukkot incluye toda la humanidad, mientras que Shemini Atzeret tiene un carácter más íntimo entre Dios e Israel. 70 novillos, amplitud universal. Un novillo, intimidad del pacto. Y esto es bien interesante porque la fiesta de Sukkot nos habla del milenio, donde Yeshua va a reinar por 1000 años, para reinar a todas las naciones. Y el último día, Shemini Atzeret, nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva, que eso tiene que ver con el paraíso restaurado. No todos van a entrar a ese paraíso restaurado, solamente aquellos que honraron a Dios, ¿verdad? Aquellos que profundizaron en lo que Dios quería hacer, aquellos que se dejaron gobernar. Esto nos enseña, ¿verdad?, que Sukkot anuncia que el Dios de Israel no solamente mira Israel, su calendario y su altar tienen implicaciones para todas las naciones. En Sukkot se hace una ofrenda especial también, que es la ofrenda de libación. Se conoce en hebreo como Nisuj Amayim, es decir, libación de agua. Era un rito del templo asociado específicamente a Sukkot, acompañado por una celebración enorme llamada Simha Beit HaShoevah, la alegría de la casa de la extracción del agua. Vamos a ver lo que es esto. Durante todo el año se derramaba vino junto a ciertos sacrificios, pero en Sukkot se añadía una libación de agua. Esa agua no era cualquier agua, se sacaba del Siloé, de Siloaj, y se llevaba al altar del templo para ser derramada allí como parte del servicio sagrado. En la Mishnah Sukkah 4.9 describe el uso de una jarra de oro para recoger agua, y My Jewish Learning resume que en Sukkot la libación de agua acompañaba el ritual ordinario del altar. En otras palabras, durante todo el año, mis hermanos, en tiempos antiguos era más fácil tener vino en la casa que tener agua. ¿Está bien? Porque extraer el agua para limpiarla, ¿sabes? Su uso no es como nosotros, ¿verdad? Hoy nosotros abrimos una pluma y tenemos agua. Pero para ellos no necesariamente era así. Entonces, por eso era muy común beber vino en esos tiempos, ¿verdad? Y en esas culturas. Entonces, ellos acostumbraban a hacer ofrendas de vino y era algo que era común. Pero entonces, en Sukkot, ellos llevaban una jarra de oro, recogían agua y hacían una ofrenda de agua. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que estamos leyendo acá. Dice, un sacerdote bajaba a la fuente, a la piscina del Shiloah, llenaba la vasija, luego subía de regreso al templo. Al entrar por la puerta, los sacerdotes tocaban trompetas. Después, en el altar, se vertía el agua y vino en recipientes y en conductos preparados para esta función.
La Mishnah incluso menciona que había 2 cuencos, uno para el agua y el otro para el vino. ¿Okay? La libación no iba sola, venía envuelta de una celebración monumental. Esto está asociado también con esta palabra de Isaías 12:3. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. ¿Está bien? Ellos hacían toda esta ceremonia en adoración a Dios, pero con una expectativa de salvación, porque estaba basado en la profecía de Isaías. Dice, Shabbat explica que el agua se tomaba del Siloé, y Siloé significa enviado, ¿está bien? El agua del enviado. Alguien iba a ser enviado con agua. Ahí está la sombra profética. Dice, y toda esta fiesta expresaba gozo, salvación y hasta una apertura al Ruach HaKodesh en la tradición rabínica. O sea, el agua no solo hablaba de agricultura, hablaba de vida, bendición y derramamiento espiritual. Miren qué poderoso. Ahora, veamos la sombra profética de Yeshua. Tenemos a Yeshua, dice aquí, en la fiesta de tabernáculo. ¿Está bien? Yeshua baja, o sube más bien, a Jerusalén para la fiesta de tabernáculo. Y luego de 7 días de sacrificio, 7 días de derramar vino y agua, dice, en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuándo es esto? El día 8. Yeshua se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Yeshua declara, ustedes están derramando ese vino y esa agua en adoración. ¿Y de dónde sale el agua? Del enviado, del Siloé. Siloé significa el enviado. Y Yeshua está diciendo, yo soy el enviado. El que tiene sed, que venga a mí y beba agua. ¿Por qué ellos hacían esta ceremonia? Estuvimos leyendo que esta ceremonia era para clamar al Señor que les diera lluvia. Porque si Dios les daba la lluvia, ellos iban a poder cosechar en el próximo año la cebada y todo lo demás, ¿verdad? Ellos eran una sociedad totalmente dependiente, ¿verdad? De esa agricultura. Hoy día también, pero mis hermanos, hoy día hasta sin agua crecen las plantas por todos los químicos y todas las cosas que hacen en la finca. Hasta sin agua crecen porque han destruido por completo la agricultura y han destruido por completo el orden de Dios. En vez de clamar a Dios por lluvia y darle descanso a la tierra, le meten químicos y salen ingredientes que ya sabemos ese tema. Ese tema me emociona. Ese es el mensaje de todos estos sacrificios. Yeshua se levantó y dijo, yo soy el enviado. Si alguien tiene sed, que vengan a mí y yo les daré el agua. Isaías tiene esta profecía que tiene que ver con el final de los tiempos y se relaciona con todo esto, ¿verdad? Aquí se está relacionando con el castigo de Dios antes de la venida de Yeshua. Antes de la venida va a haber una guerra, va a haber muchas cosas y el juicio de Dios. Y mira lo que dice, la mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y su indignación a sus enemigos, porque el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y su espada a toda carne, y serán muchos los muertos por el Señor, los que se santifican y se purifican para ir a los huertos, tras uno que está en el centro, que comen carne de cerdo y cosas detestables y ratones, a unas perecerán, declara el Señor. El Señor declara juicio sobre los que se santifican, obviamente para los dioses paganos, y dice que comen carne de cerdo y comen todas estas cosas, dice que van a perecer. Y dice, pero yo conozco sus obras y pensamientos. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. ¿Okay? Dice, y a estas cosas remotas no han oído de mi fama ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Este lenguaje de anunciar mi gloria a las naciones está hablando de Sukkot. ¿Por qué? Porque
Cuando estudiamos el calendario del Señor, vamos a buscar por aquí. Cuando estudiamos el calendario, vimos que antes de los tabernáculos viene el día del juicio, Yom Kippur. ¿Está bien? El día del juicio y de la ira del Señor. Por ende, si aquí estamos hablando de ira, y aquí Él nos dice de llevar mi gloria a las naciones, está hablando proféticamente del futuro que va a venir. Después de la ira del Señor, vendrá la gloria a las naciones cuando el reino de Dios se establezca. Y dice, entonces traerán todos sus hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en cabellos, y en mi santo nombre Jerusalén, dice el Señor. Tal como los israelitas traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Dice, porque como yo hago cielos nuevos y tierra nueva, que yo hago permanecerán de mí. Ven, aquí nuevamente se transporta al futuro, cielo nuevo y tierra nueva. Y dice, y sucederá que de luna nueva en luna nueva, y de Shabbat en Shabbat, de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí. El día de reposo, la fiesta de tabernáculos, no es solamente para Israel. Es para todos aquellos que se hacen parte del pueblo de Dios y que buscan agradar al Señor. Ahí dice que todos en las naciones van a guardar el Shabbat y van a celebrar las lunas nuevas. Otro pasaje que nos habla de eso es Zacarías 14. Mira cómo se llama, el reino universal. Luego del castigo, luego de la ira de Dios, dice, sucederá que todo sobreviviente de las naciones que fueron a pelear contra Jerusalén, dice, subirán de año tras año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, para celebrar la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos tiene algo especial con la invitación de las naciones. Y sucederá que de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, a Yeshua, quienes no suban, dice, no recibirán lluvia sobre ellos. ¿Ven? Nuevamente los profetas nos hablan la conexión de Sukkot con la lluvia, con la agua y con las naciones. ¿Ven? Poderoso. Y si la familia de Egipto no sube, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Y si la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de las naciones que no suban a celebrar la fiesta de tabernáculos. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos, santidad a Jehová. Y serán las ollas de la casa del Señor como los tazones delante del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán en ellas, y en ellas cocerán. Y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos aquel día. Mi hermano, ¿usted se imagina eso de aquí? No sé cuándo esto pueda estar pasando literal, pero que podamos tomar un viaje allá. Yo no sé si van a existir aviones o será en barco. No sé cómo va a ser, pero llegar a Jerusalén a celebrar una super fiesta, una cosa brutal, ¿sabe? Alimentos, familia, música, ofrecer sacrificio, ¿sabe? Toda esa ceremonia para adorar al Rey, y Yeshua va a estar allí y Yeshua va a enseñar la Torá. Eso va a ser algo espectacular. Y para terminar, Apocalipsis 20 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañe a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en la frente ni en sus manos. Y vivieron, dice que fueron decapitados. ¿Por qué? Por obedecer la palabra de Dios y por el testimonio. Y estos decapitados van a ser resucitados. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Esos 1000 años es lo que está hablando aquí. Durante el reinado de esos 1000 años, todas las naciones
serán invitadas a celebrar estas fiestas. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Leímos por ahí que el Señor iba a tomar sacerdotes y levitas. De esos que serán resucitados, el Señor va a escoger un grupo, ¿verdad? Para convertirlos en sacerdotes y a oficializar y celebrar todas estas cosas. Así que, mis hermanos, hoy hablamos de Sukkot, aunque la semana que viene vamos a estar celebrando Pesaj, pero es muy poderoso todo esto, ¿verdad? Muy hermoso, muy emocionante. Hemos visto que todo esto son sombras proféticas, ¿verdad? Que nos hablan de los bienes venideros.